Cuando se cumplen 2 meses ya de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y casi 2 meses de que se mantiene cerrado o alterado o inoperativo el estrecho de Hormuz, vamos a conversar con el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez. Buenas noches hasta Londres. Solamente recordarle a nuestra audiencia que esta es una agencia de Naciones Unidas y que está concentrada en lo que es todo este tema de la seguridad marítima. Arsenio, a ver, hace unos días solicitó apoyo internacional para evacuar a marineros que están atrapados en toda esa zona cercana al estrecho de Hormuz. Se hablaba de unos 2,000 buques de 20,000 personas. ¿Sigue siendo el mismo número? Así es, la situación sigue siendo muy crítica y mientras más se extiende este conflicto, peor va a ser para los aproximadamente 20,000 tripulantes y las 2,000 embarcaciones que tenemos atrapadas en el Golfo Pérsico y que no tienen la oportunidad de navegar debido a las preocupaciones sobre seguridad, la posible existencia de minas y las limitaciones con el doble bloqueo, lo que indica que mientras no haya una desescalada, nosotros no vamos a poder tomar otras medidas para ayudar a estas tripulaciones. ¿Cuánto tiempo tienen estas personas y estas embarcaciones? No estoy asumiendo que los casi 2 meses, ¿o sí? Así es, la mayoría se encuentran allí desde el principio del conflicto y por supuesto algunas estaban un poco antes. Sin embargo, por lo menos los países litorales de la región continúan abasteciéndolos de las provisiones necesarias desde alimentación y agua, a pesar de las limitaciones que ellos también enfrentan. Pero mientras más se extienda, más difícil va a ser esto también. ¿Cómo pasa en el mar en términos de la seguridad de quienes están entregando estas provisiones? Porque en tierra, en cuestiones o en momentos de guerra, ese personal también que lleva estos suministros entra también en riesgo. En términos marítimos, ¿eso también es un riesgo? ¿Llevar suministros a estas personas, a estas embarcaciones? Es correcto. La pausa o el receso que existe ahora mismo ha asistido para que se puedan entregar esas provisiones. Yo tuve la oportunidad de conversar largo y tendido con un tripulante que permaneció poco más de 6 semanas dentro en el Golfo Pérsico y me comentaba que muchos buques pueden llegar a los puertos, abastecerse y luego regresar a fondeadero. Otros necesitan las provisiones que sean entregadas a ellos por buques que se dedican a este tipo de movimientos. Sin embargo, mientras no haya una solución, todo esto sigue siendo de preocupación porque a largo plazo, la verdad es que vamos a tener aún más problemas para abastecer a los buques y a los tripulantes. Es que aquí ya de lo que se antoja hablar, Arsenio, es de que se trata de una situación humanitaria, porque estamos hablando de 2 meses o más, como dice usted. Por un lado, este tema, siendo esta organización una agencia de Naciones Unidas, ¿no amerita llevarlo al Consejo de Seguridad o no se ve una utilidad práctica de llevar este tema, este problema, este desafío ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? De hecho, se ha llevado ya 2 veces al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recientemente, en esta semana, se llevó a cabo una sesión para tratar el tema de la protección marítima a nivel global, específicamente en el estrecho de Hormuz. Y existen varias coaliciones como la que están liderando el Reino Unido y Francia para asistir en cuanto sea posible y existe una desescalada a que retornemos a las operaciones de una forma cotidiana en el Golfo Pérsico y en la misma forma atravesar el estrecho de Hormuz. En la OMI, nosotros ya tenemos establecido y preparado un plan de evacuación para asistir a todos estos marinos y estos buques, pero no podemos iniciar ninguna operación hasta que no se confirme que es seguro, que no existan minas y que ningún buque o ningún tripulante vaya a ser atacado. Pero aquí debe haber alguna lección, ¿no? Para el mundo entero que está rehén en este momento de este conflicto. A ver, ayúdame a hacer memoria. Yo entiendo que desde 1968 se estableció ese corredor marítimo que operan de manera conjunta Omán e Irán. ¿Pero qué no se debe repensar ese esquema en algún momento terminando la guerra? La realidad es que la ley del derecho internacional sobre el paso inocente y el derecho de la libertad de la navegación son muy claros. Y antes de este conflicto no habíamos tenido inconvenientes en la utilización de este corredor marítimo que, como dice, fue establecido
por la OMI desde 1968 y podemos retornar al mismo. La dificultad es que la causa raíz, que es el conflicto, es algo que está fuera de nuestras manos y es donde seguimos haciendo un llamado a la diplomacia y al multilateralismo para lograr esa desescalada y volver a las operaciones del buque, que están afectando, como dicen, no solo a los 20,000 tripulantes que se encuentran allí, sino al resto de la población mundial que depende de las materias primas de esa región. Sí, claro, pero Arsenio, la verdad es que esta no es la primera vez que Irán amenaza con cerrarlo o que lo cierra o que lo bloquea, y tampoco es la primera vez que esto genera un efecto dominó, empezando por los precios internacionales de la energía. Entonces, ¿qué? ¿Se queda así? ¿No hay manera de resolver? ¿No hay un plan B? El plan B realmente solo podemos implantar una vez que existe una desescalada. La realidad es que en el momento de estas crisis, en estos conflictos bélicos, es cuando entonces se ven las limitaciones y la causa raíz no están dentro de nuestro alcance. Lo que sí es importante es que la población mundial comience a reconocer un poco más la importancia y la necesidad del transporte marítimo, porque uno de los mensajes que recibo de los tripulantes que se encuentran atrapados es que se sienten olvidados y que todo el enfoque es en cómo la economía mundial ha sido afectada, cómo los precios suben debido a la alza del petróleo crudo y cómo ellos no son considerados como trabajadores esenciales y no se les presta la atención requerida. Qué ironía, ¿no? En realidad, qué ironía cuando el transporte marítimo es tan importante para el comercio global y ya lo estamos viendo con el ejemplo que nos ha dado esta guerra. Arsenio Domínguez, gracias por esta conversación. Éxitos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.